En esta ocasión vamos a ver el período de 1822 a 1844. Primero vamos a discutir si hubo o no hubo llamamiento a Boyer. La historia oficial plantea que no hubo llamamiento, o sea que no se le llamó para que viniera esta parte y que fue una invasión. La historia científica plantea que sí hay documentos donde se registran que Boyer fue pedido por un grupo de dominicanos aquí. Hay historiadores que plantean que a finales de 1821 había tres partidos. Uno que propugnaba por mantener la colonia española, que era pro-español, otro a favor de la independencia dirigido por Núñez de Cáceres y otro a favor de la unificación con Haití. Eso lo registra, ese movimiento lo registra hasta en los documentos de el gobernador español en ese momento en la isla. ¿Qué situación se presenta en los protocolos notariales del período 1822-1844? Eso lo pueden ver en el artículo Hallazgos en la catalogación de protocolos notariales 1822-1844 por María Filomena González Canalda. Ahí ustedes verán los principales mitos que hay sobre ese período y qué dicen los documentos acerca de ese mito, si se comprueban o no. Este es un mapa de la República de Haití de 1822 a 1844. Como ustedes pueden ver, la parte oriental está dividida en el departamento del Cibao y el departamento del sur. Se puede ver también una zona que dice que son antiguos territorios españoles ocupados por los haitianos. Yo no entiendo cuando en un mapa de la República de Haití de ese periodo se pone como antiguos territorios españoles, cuando toda la isla era República de Haití. Vamos a ver ahora los cambios en la población dominicana durante el periodo de 1822 a 1844. Lo primero que tenemos es la abolición de la esclavitud. Es la segunda y definitiva abolición de la esclavitud. A partir de ese momento ya no existe esclavitud en la parte oriental de la isla. También hay libertad de comercio. Hay ciudadanía para todos los hombres, o sea, que se reconocen los derechos civiles y políticos de toda la población. Ya no es como en la colonia española, que los ciudadanos, los propietarios tenían unos derechos, los libertos no tenían todos los derechos y los esclavos no tenían ninguno. También hay libertad religiosa. En el periodo colonial español, la única religión aceptada era la religión católica. Y se aplica el Código Civil francés producto de la Revolución Francesa, que es un código civil mucho más avanzado que el Código colonial español que se había aplicado. Ahí se reconocen los derechos que tienen los ciudadanos. Vamos a ver ahora otras medidas de Jean-Pierre Boyer en la parte este. Eliminó los impuestos coloniales que pesaban sobre la población. También declaró la educación laica, gratuita y obligatoria. Y separó la iglesia del Estado. En la época colonial, la iglesia católica tenía poder político. Aquí se va a hacer una separación. La iglesia se ocupa de asuntos religiosos y no puede intervenir en el Estado en asuntos políticos. También hay inmigración de libertos metodistas. Esos libertos metodistas venían de Estados Unidos y se asentaron sobre todo en Samaná y en Puerto Plata. Todavía hoy en Samaná hay una comunidad que se reconoce como los americanos de Samaná. Hay oposición a Boyer al inicio de su gobierno por los esclavistas que no estaban de acuerdo con la abolición de la esclavitud y la Iglesia Católica, que era en ese momento esclavista. Ellos organizan una conspiración en los Alcarrizos, que era un pequeño poblado fuera de la ciudad de Santo Domingo. Hoy es parte de Santo Domingo Oeste. Ahora vamos a ver los aportes de los inmigrantes metodistas de Estados Unidos a la cultura dominicana. Primero tenemos comida, como el yaniqueque y el pescado con coco. Este yaniqueque no es el yaniqueque frito que encontramos en cada esquina de la ciudad, sino es un pan horneado hecho con coco, pero tiene el mismo nombre. También palabras como chercha y yaniqueque. Creencias religiosas, la introducción de la iglesia metodista. Y bailes, vamos a ver el baile del chivo. Por favor, noten la base rítmica de este baile. Ay, arriba como el trigo, para un malandro pretero.
Ahora vamos a ver el baile de bambulá. También noten la base rítmica y los instrumentos que se utilizan en este baile. Van a ver cómo la coreografía es una cosa y los instrumentos son instrumentos tradicionales que ya habíamos visto, como los palos en la música dominicana. ¿Cuántos años la mayor? ¿Cuántos años ahí? ¡Cállate! ¡Que se cae! Vamos a ver ahora la economía durante ese periodo. Vamos a ver qué exportábamos. Exportábamos maderas preciosas y tabaco, que desde el siglo XVIII venían siendo dos sectores de la economía de ese momento. Vamos a ver ahora cuál sector exportaba más y cuál sector crecía más rápidamente. En esta gráfica nosotros tenemos que el sector de la caoba, de las maderas preciosas, exportaba más cantidad que el sector de el tabaco. Sin embargo, en la gráfica podemos ver cómo el sector del tabaco crecía más rápidamente que el sector de las maderas, que tiende a estancarse. Vamos a ver ahora las medidas de Boyer que lo alejaron de la población dominicana, que disgustaron a la población dominicana. Tenemos que es la aplicación del Código Rural, donde establecía una serie de pautas para la producción agrícola. Aumentó los impuestos también para pagar una indemnización a Francia y eso disgustó mucho a la población. ¿Por qué? Porque ellos entendían que no tenían que pagarles impuestos a Francia cuando ellos no participaron en la guerra de independencia. También la obligatoriedad de cultivos que se establecía en el Código Rural y las cantidades, horas de trabajo y formas de cultivo que se fijaron también en ese Código Rural. Luego, para poder Boyer aplicar esas medidas, se alía con los ateros y los dueños de corte de madera, que en ese momento eran los sectores de mayor poder económico. Entonces, Boyer se alía a esos sectores contra la mayoría de la población que no está de acuerdo con esas medidas. Al final de su gobierno, Boyer enfrenta oposición tanto del lado oeste como del lado este. Del lado oeste occidental está el movimiento de la Reforma dirigido por Charles Gerard y en el lado oeste está el movimiento de la Trinitaria dirigido por Juan Pablo Duarte. Esos dos movimientos se unen contra Boyer y dan como resultado que Boyer sale del poder. Luego, cuando sube el gobierno de Charles Herard, viene otra oposición, que es la de los ateros y dueños de cortes de madera que habían estado aliados a Boyer, pero que habían salido del gobierno cuando Boyer es derrocado, y el movimiento de la Trinitaria. Estos dos movimientos se unen contra el gobierno de Charles Herard. ¿Por qué?
Vamos a ver si es independencia o separación eso del 27 de febrero. Es independencia cuando una colonia lucha contra la metrópoli por hacer un estado soberano, independiente. Entonces tiene que romper el lazo colonial que lo ata a la metrópoli. Es separación cuando de una república sale otra república. De una se divide y salen dos repúblicas. Por eso es que los trinitarios hablan de separación. Ellos quieren lograr la separación de Haití, quieren formar otra república, dividir la República de Haití entre República de Haití y República Dominicana.